Hola, nosotros somos Marcela Esquivel, Jessica Osorio, Sharon Rebolledo y Miller Salcedo. Somos estudiantes de fisioterapia de segundo semestre, pertenecemos a la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre y en este pequeño video les vamos a hablar acerca del metabolismo general de las proteínas. Se preguntarán qué es una proteína, pero antes de darle su definición, debemos resaltar que las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. La proteína es una sustancia química que forma parte de la estructura de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la secuencia de ADN del gen que la codifica. Las proteínas desempeñan gran variedad de funciones en la célula. Niveles de organización de las proteínas. Encontramos que las proteínas se organizan en 4 niveles. El primer nivel es la estructura primaria de las proteínas, la cual es la secuencia o cadena de aminoácidos. Un ejemplo de esto son los aminoácidos. Encontramos en segundo lugar la estructura secundaria de las proteínas, la cual se produce cuando la secuencia de aminoácidos están unidas por enlaces de hidrógeno. Un ejemplo de esta es la hélice alfa y la hoja plisada. En tercer lugar encontramos la estructura terciaria de las proteínas, la cual se produce cuando ciertas alteraciones están presentes entre las hélices alfas y las hojas plegadas. Un ejemplo de estas son las hojas plisadas y la hélice alfa. En cuarto y último nivel encontramos la estructura cuaternaria de las proteínas, la cual es una proteína formada por más de una cadena de aminoácidos. Digestión de proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago con la acción de pepsina y continúa en el intestino delgado con enzimas pancreáticas como tripsina, quimotripsina, aminopeptidasas y carboxipeptidasas. Estas enzimas secretan en la forma PRO y son activadas por la escisión de una pequeña secuencia peptídica. Esta división la realiza esterosinasas secretadas en el líquido intestinal. Las proteínas de la dieta estimulan la secreción de las apoenzimas pancreáticas. Se calcula que un 25% de las proteínas de la dieta se absorben como dipéptidos y tripéptidos. Los aminoácidos se absorben en presencia de sodio y tanto estos como los dipéptidos y tripéptidos se absorben rápidamente. Tras la digestión de proteínas, los aminoácidos son transportados al hígado, donde se regula el flujo de aminoácidos de la dieta, que entra en la circulación sistemática. Absorción de las proteínas. Pero antes de hablarle de la absorción de las proteínas, deben saber qué es la absorción. La absorción es el proceso en el cual átomos o moléculas de una sustancia son retenidas en la superficie de otra sustancia. La absorción de proteínas es un proceso que tiene un papel fundamental en el campo de los biomateriales. De hecho, las superficies de biomateriales en contacto con medios biológicos como sangre o suero se recubren inmediatamente de proteínas. Por tanto, las células vivas no interactúan directamente con la superficie del biomaterial, sino con la capa de proteínas absorbidas. El cuerpo no puede absorber las proteínas tal y como las ingerimos. Necesita realizar una serie de procesos de digestión y de degradación en el estómago e intestino para descomponerla en elementos más pequeños, aminoácidos y péptidos, que ahora sí pueden ser absorbidos y aprovechados por nuestro cuerpo. Una vez son absorbidos en el intestino por los enterocitos, pasan al torrente sanguíneo y a través de la vena porta llegan al hígado. El hígado es el encargado de realizar las funciones de transaminación, desaminación oxidativa y ciclo de la urea. Acción de enzimas proteolíticas. Las enzimas proteolíticas, también conocidas como proteasas o peptidasas, son las responsables de catalizar la hidrólisis de los enlaces peptídicos de otras proteínas, dando como resultado la producción de péptidos o aminoácidos libres.
Estas enzimas están ampliamente distribuidas en animales, plantas, microorganismos y hongos, en donde participan en una gran cantidad de procesos fisiológicos, además de estar involucradas en todo el ciclo de la vida de las proteínas, desde su biosíntesis, control de destino y activación, hasta su degradación, desempeñando funciones que incluyen la división celular, la traducción de señales, entre muchas otras. Estas proteínas, además de poseer gran importancia biológica, también se usan en varias aplicaciones que incluyen las industrias de alimentos, de bebidas, del cuero, farmacéuticas, médicas y de detergentes. Sus aplicaciones son principalmente en las áreas médicas y farmacéuticas, así como en las industrias alimentarias y de detergente. Su clasificación involucra dos grupos, exoproteasas y endoproteasas. Dentro de estas últimas se encuentran las proteasas ácidas, mejor conocidas como aspartil proteasas. Hormonas reguladoras del metabolismo de las proteínas. Las hormonas tales como la insulina y el glucagón, las cuales poseen funciones importantes en la regulación del metabolismo intermediario de carbohidratos, proteínas y grasas. La insulina y el glucagón son hormonas de origen pancreático, específicamente la insulina en las células betas y el glucagón en las células alfa de los islotes de Langerhans. Estas presentan una activa función de regulación metabólica, ambas son complejo hormonal y presentan adaptación. Una de las hormonas más tempranas en la regulación del metabolismo proteico es la hormona del crecimiento, EH, proveniente del lóbulo anterior de la hipófisis. La tiroxina es una hormona fabricada y liberada por la glándula tiroidea. Desempeña un papel clave en determinar con qué rapidez o lentitud se producen las reacciones químicas del metabolismo del cuerpo de una persona. La insulina se refiere principalmente a la regulación de la glucosa sanguínea, orientándose a trabajar los estados de hiperglucemia. Con esta principal actividad está referida al aceleramiento de la velocidad de incoglucosa a los tejidos y en particular al hepático, muscular y graso. Absorción de los aminoácidos. En el intestino, la mezcla de los aminoácidos producto de la digestión de las proteínas son absorbidas por las células mediante mecanismos de transporte activos, sin importar que consumen ATP y requieren la presencia de iones de sodio. Los oligopéptidos son absorbidos por sistemas especiales y una vez en el interior de las células de la mucosa intestinal son hidrolizados a aminoácidos por pepticidas que allí se encuentran. Los aminoácidos absorbidos en el intestino alcanzan todos los órganos de la economía a través de la sangre y la linfa, aunque por las características de circulación portal, la mayoría parte llega en primer lugar al hígado y el resto a los órganos y tejidos del organismo posteriormente. Los aminoácidos absorbidos en el intestino alcanzan todos los órganos de la economía a través de la sangre y la linfa. Transporte de los aminoácidos. El sistema A transporta aminoácidos citerónicos de cadena lateral corta y posiblemente participa en la regulación de la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos, especialmente la alina, así como también se le implica en la duplicación celular. El sistema N transporta aminoácidos con cadena lateral nitrogenada, entre los que se destaca la glutamina, importante en el control de la síntesis de proteínas. El sistema L le permite el acceso a aminoácidos de cadena lateral larga, como los aminoácidos aromáticos y de cadena ramificada. Metabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen estructuras muy variadas y por eso también su metabolismo es muy variado. Cada aminoácido tiene sus propias vías metabólicas y su estudio rebasa el alcance de este curso. Por lo tanto, solamente se estudiará lo que se ha dado en llamar el metabolismo general de los aminoácidos, que comprende un reducido número de reacciones en las cuales participan todos los aminoácidos. Estas reacciones son la desaminación del ácido glutámico, la transaminación y la transdesaminación.
Síntesis de proteínas. La información genética en el DNA de las células, con todas las características y el funcionamiento de las células y su interacción con el medio ambiente, a través de la síntesis de proteínas necesarias para llevar a cabo una determinada función o la actividad de una ruta metabólica de un determinado sentido en vez de otro. El proceso general de síntesis proteica se produce a través del denominado dogma central de la biología. La información almacenada en el DNA es transcrita a RNA directamente o mediante maduración según los casos. El rNA-M va al citoplasma donde se une a los ribosomas. El RNA-M es traducido por los RNA-T y se va sintetizando la cadena polipeptídica. La síntesis de proteína o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia específico por cada uno de ellos y son llevados hasta el ARN de transferencia por complementariedad de base. Y de esta forma se sitúan en la posición que les corresponde. Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el ARN mensajero queda libre y puede ser leído de nuevo. De hecho, es muy frecuente que antes de que finalice una proteína ya está comenzando otra, con lo cual una misma molécula de ARN mensajero está siendo utilizada por varios ribosomas simultáneamente. Síntesis de aminoácidos. Los aminoácidos son bloques huecos de las proteínas que controlan prácticamente todos los procesos celulares dentro de nuestra carrocería. Los papeles de proteínas son críticas para la función, la estructura y la regla de nuestros tejidos y órganos. Hay 20 aminoácidos que constituyen el arsenal extenso de flexibilidad química visto en las diversas proteínas sabidas. Los grupos funcionales carboxílicos y aminos son ambos componentes encontrados en un aminoácido donde pegan a un grupo amino directamente al alfa-carbono. El aminoácido se llama un aminoácido alfa. En cada aminoácido alfa hay un carbono alfa pegado a un grupo carboxílico, al grupo amino, el átomo de hidrógeno y a un grupo que simbolice una entidad única para cada aminoácido no esencial. Mientras que todos los aminoácidos son más o menos importantes para el funcionamiento fisiológico, los aminoácidos condicionales son solamente vitales durante momentos específicos, tales como periodos de la enfermedad o de la tensión. Varios caminos bioquímicos están implicados en la biosíntesis de aminoácidos, que incluyen el montaje de aminoácidos de otros precursores. Los aminoácidos se detectan de la avería de proteínas en procesos como en la digestión de la comida. Una diferencia clave entre la biosíntesis de aminoácidos y esa que implica otras moléculas, tales como hidratos de carbono o lípidos, es que la síntesis de aminoácidos incorpora el nitrógeno en el proceso. Y así terminamos con nuestra información acerca del metabolismo general de proteínas. Gracias por ver el video.